Básicamente, inteligencia emocional significa saber ser inteligente con las demás personas y conmigo mismo. Sumadas, inteligencia interpersonal e intrapersonal significa la inteligencia emocional. La inteligencia interpersonal se compone principalmente de la capacidad de comprender a las demás personas. Surge cuando comprendes tú qué motiva a los demás, cómo hacerlos trabajar cooperativamente, cómo hacerlos sentir cómodos y sobre todo incluso saber cómo manejar las cosas con las personas cuando ellos no tienen el mejor estado de ánimo, cuando ellos no tienen la actitud adecuada, cómo manejar a las personas, cómo hacer que las cosas aún así salgan bien. Por eso el núcleo de la inteligencia interpersonal es saber discernir y responder adecuadamente al humor, temperamento y motivaciones de los demás. Es decir, que aunque los demás estén de malas, tengas la capacidad de hacerlos trabajar cooperativamente y de manera positiva. ¿Se puede? Sí, hay muchas maneras para ello. Hablar claro, frente a frente, sonreír, interesarte genuinamente por ellos, acercarte, apapachar. El tacto es muy importante, el contacto físico con las personas. Todas estas cosas van a hacer que tú vayas desarrollando la capacidad de influir positivamente sobre los demás. Y la inteligencia intrapersonal es la capacidad de comprender, pero vuelta hacia el interior, de comprenderse a uno mismo. Y consiste en formar un modelo realista de ti mismo que te sirva y se te sea eficaz para operar en la vida. ¿Qué significa eso? Que tú sepas con total claridad cuáles son tus cualidades. Que sepas con total claridad cuáles son los mejores momentos de tu vida, los mejores recuerdos. Que sepas con total claridad cuáles son las cosas que te motivan, que te hacen sentir bien, y que también con total claridad sepas cuáles son las cosas que si te dicen esa palabra estallas, que si te ocurre tal cosa pierdes el control, que si te pasa tal situación te bloqueas. Que sepas cuáles son tus efectos y cuáles son tus puntos débiles. Si tú logras armar un mapa así de completo de ti mismo, de todas esas cosas, entonces podrás prever y anticiparte y manejar bien las situaciones. Si tú te conoces a ti mismo, tienes mucha posibilidad de manejar bien los diferentes momentos de tu vida, positivos o negativos. Si no haces un buen manejo de tus propias emociones, si no te conoces bien a ti, entonces es como no conocer al enemigo. Cuando tú no conoces al enemigo de cuáles son las emociones más difíciles de ti, entonces tienes grandes posibilidades de perder con el enemigo. Cuando yo reconozco cuáles son mis puntos débiles en mis formas de reaccionar, en mis emociones, ya di el primer paso para manejarlas y para salir ganando. Pero si yo pongo como una vista cerrada, como un punto ciego, en el que me hago el que no veo, en el que me hago el que no descubro mis defectos, en el que no veo mis complicaciones emocionales, entonces estas me van a atacar por la espalda siempre y voy a cometer los mismos errores siempre. Tengo que atreverme a abrir los ojos con total honestidad sobre las cosas que no están muy bien en mi manejo emocional. Una vez que yo hago eso, entonces puedo empezar a conocer al enemigo y tener dominio poco a poco sobre él. ¿Sí, por favor? Cuando uno ya ve que por ejemplo trabaja en las emociones, entonces por decir, si tengo identificadas todas mis emociones, ¿cómo puedo hacer yo para que no se me logren olvidar esas cosas que yo identifiqué? Porque con la marcha del tiempo, luego otra vez caer a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Muy bien, muy buena pregunta. Básicamente es lo que estamos diciendo aquí, formar un modelo realista de uno mismo, pero escribirlo. Les voy a hacer una pregunta respecto a lo importante de eso. ¿Quiénes de ustedes tienen metas? Levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes las tienen escritas? Los que no las tienen escritas es lo mismo que si no las tuvieran. ¿Por qué? Porque se olvidan, porque uno en realidad no le da importancia. Si te dan, por ejemplo, el número de una persona, el número telefónico de una persona que te interesa hablar con esa persona, que te da lo mismo, y dices, ay sí, lo guardas, lo avientas donde sea, ¿no? Y lo pierdes, porque no es importante. Pero cuando algo es importante, uno lo escribe y lo pone en un lugar importante. Entonces, este modelo realista de uno mismo tiene que estar escrito.
una lista de cualidades, una lista de defectos, la lista de las palabritas que si me las dice mi pareja estallo, la lista de puntitos que si me tocan ahí pierdo el control y agredo, y también la lista de las cosas positivas de mí y las cosas que yo puedo hacer para motivarme y sentirme mucho mejor. ¿Sí? Por ejemplo, todos tenemos en diferentes momentos de la vida situaciones de tristeza, y también sabes qué cosas te hacen sentir feliz y te hacen sentir bien. Si tú en esos momentos difíciles ejecutas, llevas a cabo las cosas que te hacen sentir bien cuando te sentías triste y lo haces porque lo conoces, entonces tienes un alto grado de inteligencia intrapersonal. Si te sientes mal y ni siquiera te pasa por aquí cómo cambiar ese malestar y qué hacer para solucionarlo, andamos muy bajos de inteligencia intrapersonal. Sí, andamos tristes y sabemos cómo cambiarlo, pero no lo hacemos, da lo mismo que si no lo supiéramos, ¿no? Entonces es muy recomendable, yo les recomiendo muchas veces a mis pacientes tener debajo del colchón o al lado en el buró escritas las metas que uno tiene y también escritos estos puntos, ¿sí? Siempre que un paciente, por ejemplo, termina una relación de pareja con dificultades generalmente, yo les recomiendo que hagan una lista por lo menos de 7 puntos que hayan aprendido, ¿sí? Respecto a ellos mismos en la relación de pareja. Y hay quienes anotan, nunca, en diferentes casos, ¿no? Hay quienes anotan, nunca dar yo más de lo que la otra persona aporta a la relación. Porque me descubrí una relación que se sostenía únicamente porque yo la sostenía, porque yo aportaba, porque yo quería, porque yo me desgastaba y la otra parte nada, ¿no? Entonces aprendí que nunca debo de dar más de lo justo en la relación. Hay quienes ponen aprender que una relación de pareja es una pequeña parte de mi vida y no hacerla del centro de mi vida y lo más importante. Una relación de pareja nunca debe abarcar más del 50% de la vida de uno, en tiempo, importancia, etc. Ese es un ejemplo, el tema de pareja, ¿no? Cuando tenemos líos de trabajo, problemas difíciles de la vida, también podemos hacer esa lista de aprendizajes de tales cosas. Y yo tener esa lista a un lado de mi cama, en mi buró, o en esa carpeta especial en mi librero, donde están los apuntes sobre mí mismo, sobre quién soy yo, y estar incrementando ese autoconocimiento, ¿sí? Entonces, son como los apuntes de la vida. Así como cuando vas a hacer un examen, sacas los apuntes, o a la hora del examen andas bien cuál es la respuesta. Igual esa carpeta son los apuntes de tu propia vida, las conclusiones de tus propios aprendizajes y el conocimiento que tienes de ti. Entonces la clave es, si lo podemos saber, si lo sabemos, hay que dar solo el paso de la formalidad de ponerlo por escrito, ¿sí? Y de estarlo observando. La mayoría de mis pacientes y personas que toman cursos conmigo hacen un plan de metas que yo les encargo y tiene que estar tanto copiado en la agenda como puesto en hojas en su habitación o por dentro de la puerta del trabajo, del cuarto o en un lugar estratégico, ¿sí? Yo, por ejemplo, mi plan de metas resumido en 3 páginas lo tengo siempre frente a las escaleras que tengo que bajar de mi cuarto a la parte de abajo. Entonces a fuerza lo veo todos los días, ¿sí? Entonces tenemos que darle simplemente la seriedad a esto, ponerlo por escrito. Entonces, inteligencia intrapersonal es hacer ese modelo realista de ti, que te conozcas, ¿sí? Si ya sabes cuál es tu punto débil y ya sabes que viene una persona con la que seguramente vas a tener esa situación, prevés y anticipas y lo haces de un modo mejor o te preparas para hacerlo de un modo mejor. El núcleo de la inteligencia intrapersonal es el autoconocimiento, incluye el acceso y la conciencia de los propios sentimientos y la capacidad para distinguirlos y manejarlos. Poder tú obtener energía, fuerza emocional de las cosas positivas que en tu vida han existido. Tú tienes y tu cerebro está lleno de recuerdos de mucho poder emocional positivo, ¿sí? Yo les digo muchas veces a las personas, acuérdate cuando lograste tal éxito, cuando te graduaste, cuando cargaste por primera vez a tu hijo entre tus brazos, cuando tal o cual. Entonces todos esos recuerdos tienen mucha potencia emocional y si nosotros nos conocemos, los tenemos que utilizar antes de empezar a hacer nuestras actividades laborales, ¿sí? Estar emocionalmente y en cuanto a actitud al 100%, y tengo que conocer qué cosas me llevan a sentirme al 100%, ¿sí?
Los artistas hacen eso antes de subir al escenario, los deportistas hacen eso antes de salir a la competencia, ¿sí? Y también cada uno de nosotros tenemos que llevarlo a cabo de ese modo. Una vez explicando esto, una persona me dijo: ah, pero ellos lo hacen porque son profesionales. Y yo dije: pero en lo que tú haces, tú eres el profesional también. En lo que tú haces, tú eres el profesional y debes procurar siempre una actividad lo más profesional posible. ¿Y por qué no utilizar todos los recursos positivos que tu mente tiene ahí a tu favor? De hecho, si tú no lo haces de ese modo, tu mente en automático lo va a hacer al contrario. ¿Cuántas veces no vas a enfrentar una situación y tu mente está pensando lo peor, esperando lo peor, que no te va a salir, que las personas te van a tratar de tal o cual manera, y qué tal si hace o dice? Cuando tú no pones a trabajar tu mente en positivo, tu mente en automático la mayoría de las veces va a trabajar en negativo. Entonces basta que antes de empezar una actividad, la de todos los días, tú cierres los ojos un minuto, respires profundo algunas veces y te enfoques en los recuerdos más positivos de tu vida. Y con esa actitud vas a hacer que todas las cosas fluyan. Pero es un hábito. De hecho, hoy vamos a hacer un ejercicio más o menos así, que dura 5 minutos, que nos va a ayudar a que emocionalmente estemos plenos antes de ejecutar todas nuestras actividades. Bien. Les pido que en una media hoja vamos a anotar en este ejercicio, por el frente de esa hoja, vamos a suponer que ustedes tienen su media hoja es más grande que esto, de hecho es el doble. Entonces por el frente vamos a anotar, tú vas a anotar cuál es tu mayor cualidad emocional, ¿sí? Cuál es tu mayor aspecto positivo respecto a tus emociones. Ahí hay algunos ejemplos, ¿sí? Y por el otro lado de esa hoja tienes que poner cuál es tu mayor defecto o complicación con tus emociones, y ahí hay algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, por un lado de la hoja, ¿cuál es tu mayor cualidad emocional? Y por el otro lado de la hoja, ¿cuál es tu mayor defecto o dificultad emocional? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Y cuando lo termines, te lo vas a pegar aquí, como abajo. Tú decides cuál es el más predominante de los dos. El más predominante de los dos tiene que estar hacia el frente, ¿sí? Así que si por ejemplo, tú puedes poner alegría y quizá puedes poner aprensivo. Y tienes que preguntarte cuál de los dos soy más la mayor parte del tiempo. Si soy más aprensivo, entonces tiene que estar por el frente. Si soy más alegre, entonces alegre por el frente, ¿de acuerdo? Y lo pegamos aquí en el pecho, porque vamos a hacer un ejercicio con los compañeros. ¿Listo? Tienen un minutito para anotar cuál es tu mayor cualidad emocional y cuál es tu mayor dificultad emocional. Allí hay ejemplos.